Vamos a abrir el espacio para las preguntas. Bueno, la pregunta está dirigida, o sea, la pregunta es si podríamos decir si el uso de Wittgenstein o no, por medio de la pragmática, digamos, norteamericana, la pragmática alemana, ¿sí?, aplicado a las ciencias sociales, también conceptualiza un tipo de retórica donde el nivel conceptual o abstracto quedaría totalmente fuera de justificación o no se discutiría, ya sea en términos teóricos como que, bueno, serían meras discusiones lingüísticas. Esa es la pregunta, si Wittgenstein no entraría dentro de esta categorización de Lacan, de Guattari y demás. No sé lo que dice Wittgenstein. Bueno, no me siento competente para comentar el trabajo de Wittgenstein. No se puede. ¿Qué opinaría de Prigogine? Porque Prigogine es una cosa a la inversa. Un físico que se mete en las ciencias sociales. Voy a preguntar a ver. Un tratado de el problema es que él no es sociólogo, entonces no tendrían que criticarlo los sociólogos. Dos cosas en el libro. En la primera parte del libro, de señalar los graves abusos de conceptos o terminologías de matemática y física, dos cosas que sí entendemos muy bien, y por otro lado de discutir problemas bastante elementales de la filosofía, de la ciencia. Nos restringimos a criticar las versiones más extremas de relativismo cognitivo, o sea, la interpretación radical del trabajo de Kuhn, porque hay dos Kuhn. Hay un Kuhn moderado y su hermano radical que se mezclan en las páginas de la estructura de las revoluciones científicas. El Kuhn moderado dice que las controversias científicas del pasado fueron resueltas en el sentido justo, pero las pruebas disponibles al momento eran menos fuertes de lo que se piensa, y no tenemos ninguna objeción de principio a ese Kuhn, y dejamos a los historiadores de ver si es verdad o no en casos concretos. Pero el Kuhn radical dice que los paradigmas son inconmensurables, y una vez ocurrido el cambio de paradigma, cambia la visión del mundo de los científicos, de modo que el nuevo paradigma no puede ser otro que verificado. No sé si me he explicado bien. Y nosotros creemos que esta segunda tesis es completamente falsa, y tratamos de explicar por qué. Misma cosa con Feyerabend y su anarquismo metodológico. Estamos de acuerdo con las versiones moderadas, las partes moderadas del discurso de Feyerabend, y criticamos las partes extremas. Entonces, no entramos en los debates filosóficos más delicados, por ejemplo, entre realismo científico e instrumentalismo, por ejemplo. Sabemos muy bien que el problema del sentido de términos científicos teóricos que se refieren a objetos inobservables, por ejemplo, campo cuántico, es un problema serio, y nosotros no somos realistas ingenuos, somos realistas moderados. Pero sé que no he contestado exactamente a su pregunta porque no lo entendí, y en este capítulo no abordamos el caso de Wittgenstein. Bueno, yo te conocí hoy a la mañana, el periódico sacó una nota acerca de tu libro. Me gusta mucho el intento, me parece sana la discusión en ese sentido, pero
bueno, viniste a un país donde hay muchos lacanianos y... vos hiciste, en algún momento separaste dos tipos de críticas. Por un lado, el relativismo cognitivo, que decías que iba principalmente dirigido al mundo anglosajón, pero que tenía algunos puentes de conexión con estos autores franceses. Al final de su conferencia, yo creí escuchar como que todo el relativismo cognitivo caía con su peso sobre los autores franceses. Bueno, me pareció como que lo mostrabas de entrada como que era un poco subsidiario el pensamiento francés de este relativismo, y al final parecía que el peso de la crítica caía todo sobre esto. Pero, bueno, no es. Lo fundamental es, yo me meto en un ejemplo particular, eso va más general. En un ejemplo particular es el que vos dijiste que de los dos que criticaste de Lacan, el más importante, el central, que también estaba y era muy gracioso en el diario de esta mañana. Perdón, sí, ya termino. Era vos sostenías que el órgano eréctil, ¿no? Era algo muy gracioso, pensar que es la raíz de -1 o un número imaginario. Hay una crítica muy sencilla de eso. En este mismo artículo no dice órgano eréctil. Pues sí, dice órgano eréctil, pero dice, lo diferencia de falo, que es un término que es una noción que muy tempranamente... Acaba la pibe. Me gustaría... No, porque exactamente en esta misma conferencia él dice que falo es algo que compartimos en las especies de animales, la hembra y el macho. Así que cambia totalmente ahí el asunto. Para no extenderme, bueno, Pues está bien, es importante dejar a la gente hablar. No, le digo en serio, no por 10 minutos, pero por dos minutos está bien. Primero, no he visto la noticia de esta mañana, no puedo decir nada. En cuanto a la primera cosa que dijiste, quiero subrayar que las dos partes del libro son diferentes. No acusamos a los autores de las imposturas de ser relativistas. En muchos casos no lo son. Lacan probablemente no fue relativista, no lo sé. En muchos casos su filosofía es difícil de entender y yo no sé decir si son relativistas o no. En todo caso no lo acusamos de relativistas, y por otro lado no acusamos a los relativistas de impostura. Son dos cosas completamente distintas, y como he dicho, el lazo entre las dos cosas es más bien sociológico que estas ideas van juntos en los mismos círculos académicos norteamericanos. Okay. En cuanto a Lacan, estoy dispuesto a admitir la distinción que querés hacer, que Lacan, imagino, quiere hacer entre órgano eréctil, falo, lo que sea. Diversos conceptos de psicoanálisis, no tengo problema. Pero órgano eréctil o falo o lo que sea, yo no sé lo que tiene que ver con la raíz cuadrada de -1. Y, no, esperen. Si únicamente está diciendo que en su teoría psicoanalítica existe el concepto de imaginario, en matemática existe el concepto de número imaginario, bueno, es una coincidencia lingüística. Los números imaginarios en matemática no son imaginarios en el sentido de la palabra imaginario en filosofía o en la vida cotidiana. Podría ser al mejor una metáfora mal hecha en el sentido de que la analogía que pretende hacer no funciona, y también mal hecha en el sentido de que aunque funcionara, otra vez pregunto por qué invocar un concepto matemático,
para explicar un concepto psicoanalítico a otros estudiantes de psicoanálisis. Y en segundo lugar, la raíz cuadrada de -1 que aparece en su discurso aparece a partir de un cálculo entre comillas, completamente fantasioso. Para nosotros comenzaremos con esta sigla, esta idea de ser un significante, hay un -1 y después hace un cálculo, ese significante por barra horizontal, ese significado igual a ese enunciado, con ese mayúsculo igual a -1, etc. Hay dos problemas. El -1 no tiene nada que ver con el -1 de la matemática, y sobre todo esta supuesta fórmula no es una fórmula, no tiene nada que ver con las fórmulas en matemática, y la barra horizontal de Lacan es un símbolo arbitrariamente escogido, no designa la división de dos números, que en cualquier caso significado, significante e enunciado no son números. Entonces el cálculo es pura fantasía, no quiere decir nada. Raíz cuadrada de -1 no tiene nada que ver ni con la lingüística ni con el psicoanálisis. Vamos a abrir el espacio para las preguntas. Bueno, la pregunta está dirigida, o sea, la pregunta es si, podríamos decir, si el uso de Wittgenstein o no, por medio de la pragmática, digamos, norteamericana, la pragmática alemana, ¿sí?, aplicado a las ciencias sociales, también conceptualiza un tipo de retórica. Filosofía de la ciencia. Nos restringimos a criticar las versiones más extremas de relativismo cognitivo, o sea, la interpretación radical del trabajo de Kuhn, porque hay dos Kuhn. Donde el nivel conceptual o abstracto quedaría totalmente fuera de justificación o no se discutiría, ya sea en términos teóricos, como que bueno, serían meras discusiones lingüísticas. Esa es la pregunta, si Wittgenstein no entraría dentro de esta categorización de Lacan, de Guattari y demás. No sé lo que dice Wittgenstein. Bueno, no me siento competente para comentar el trabajo de Wittgenstein. No se puede. ¿Qué opinaría de Prigozhin? Porque Prigozhin es una cosa a la inversa, un físico que se mete en las ciencias sociales. Un tratado de el problema es tecnología, que él no es sociólogo, entonces no tendrían que criticarlo los sociólogos. Dos cosas en el libro. En la primera parte del libro, de señalar los graves abusos de conceptos o terminologías de matemática y física, dos cosas que sí entendemos muy bien, y por otro lado de discutir problemas bastante elementales de la